Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a traer un episodio entre temporadas en el que vamos a hablar de fobias. Empezaremos hablando un poco de qué son en sí las fobias y qué efectos provocan en el cuerpo humano y por qué se producen, y luego pasaremos a hablar de 20 de las fobias que he encontrado que son más surrealistas y un poco cuáles pueden ser sus causas. Es un episodio entretenido, pero tomando en serio que al final son problemas que generan mucho malestar. Más allá de estas fobias tan poco frecuentes o especiales, existen un montón de fobias del día a día que provocan muchísimo malestar. Vamos ahora a entender un poco qué son las fobias. Para ello tenemos que entender que las reacciones corporales y cognitivas ante una fobia van a representar una respuesta intensa y automática de ansiedad en la que el cuerpo y la mente van a actuar de manera sincronizada para intentar evitar el estímulo que se percibe como una amenaza, aunque en realidad, como ya sabemos, es inofensivo. Por un lado, va a haber una reacción corporal, fisiológica, en la que se va a dar una activación del sistema nervioso simpático. Cuando una persona con fobia se enfrenta al objeto o situación que teme, o incluso al pensar en ello, el sistema nervioso simpático se activa de forma rápida y va a desencadenar una respuesta de lucha-huida, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para enfrentar el peligro. Los síntomas físicos comunes que vamos a encontrar entre las reacciones a las fobias van a ser el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sudoración excesiva, temblores y en algunos casos náuseas y mareos. Estas respuestas son típicas en estados de alta ansiedad y se intensifican en proporción a la severidad de la fobia. También va a haber cambios musculares y hormonales. La tensión muscular se va a incrementar para preparar al cuerpo a escapar o defenderse, mientras que el sistema digestivo puede ralentizarse provocando molestias gástricas, redirigiendo la energía a los músculos. Básicamente es la reacción de lucha-huida física que podemos encontrar también en un ataque de pánico. Por otro lado, tenemos la reacción cognitiva, la reacción del pensamiento. Y aquí van a aparecer pensamientos irracionales, en los que la mente va a generar estos pensamientos intensamente negativos y irracionales sobre el objeto o la situación temida, lo cual puede agravar la percepción de peligro. Por ejemplo, una persona con aracnofobia, con miedo a las arañas, puede exagerar mentalmente el tamaño o la peligrosidad de una araña, interpretando una situación como amenazante aunque ésta no lo sea. También se va a provocar una dificultad de concentración. En presencia de la fobia, la atención de la persona se va a enfocar casi exclusivamente en el estímulo temido, lo que dificulta concentrarse en otra cosa o pensar racionalmente. Estos pensamientos a menudo se perciben como incontrolables y pueden disparar recuerdos traumáticos si la fobia tiene su origen en una experiencia pasada con origen traumático, valga la redundancia. La tendencia normal va a ser evitar los estímulos fóbicos, ya que la mente diseña estrategias de evitación o escape tanto para reducir la exposición al miedo como para anticiparse a situaciones en las que el estímulo pueda aparecer. Y este comportamiento de evitación refuerza la fobia y construye su persistencia a lo largo del tiempo. Es decir, de alguna manera, al evitar el estímulo fóbico, el cuerpo entiende que gracias a que lo hemos evitado no ha sucedido lo que podíamos temer. Por otro lado, la interacción entre el cuerpo y la mente en la respuesta fóbica es importante tener en cuenta. La reacción fóbica es un ciclo en el que las respuestas corporales refuerzan los pensamientos ansiosos y estos pensamientos a su vez exageran los síntomas físicos y los exacerban. Este ciclo de retroalimentación hace que el cuerpo y la mente trabajen en conjunto para evitar el estímulo temido, manteniendo el miedo activo y la exacerbación de la fobia con cada nueva experiencia. Con la terapia cognitivo-conductual, con la que comúnmente se aborda este tipo de aspectos, tanto los físicos como cognitivos de las fobias, ya que va a enseñar a la persona a reestructurar sus pensamientos y, a través de la exposición gradual, reducir la respuesta fisiológica extrema ante el estímulo fóbico. Habiendo explicado brevemente qué son las fobias o cómo reacciona el cuerpo ante ello, vamos a hablar de estas 20 fobias que he seleccionado
que son cuanto menos curiosas y entretenidas de entender. Además hablaremos un poco también de cuáles son las causas posibles que lleven a que esta fobia se haya instaurado en la persona. Y debido a que algunas de estas fobias, los nombres de estas fobias son algo complicados a veces de pronunciar, por si acaso mi pronunciación no es suficientemente buena como para entenderlas, he puesto en el texto de presentación de este episodio el nombre de las 20 fobias para que se puedan leer por si acaso, en el orden en el que las voy a ir explicando. La primera de ellas va a ser la blutofobia, que es el miedo a bañarse. Y la blutofobia es el miedo extremo a bañarse, limpiarse o realizar cualquier actividad relacionada con la higiene personal. Las personas que padecen esta fobia pueden evitar el agua o los productos de limpieza, lo que va a generar obviamente problemas de salud física y cierto rechazo social, estigma y muchas cosas. ¿Qué causas posibles puede tener esta fobia? Puede surgir de una experiencia traumática relacionada con el baño, como haber sufrido, por ejemplo, un accidente, resbalones o quemaduras con el agua caliente, o haber experimentado algún tipo de abuso físico o emocional en un entorno de baño. También puede estar vinculado a un trastorno obsesivo-compulsivo, donde la persona tiene aversión a la limpieza debido a un temor irracional a los químicos o bacterias. En otros casos, puede haber una experiencia. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.